Bueno, pues hemos querido dejar a los guaracheros que pues también en cierta manera nos pusieran por ahí ese tema del Drago milenario, porque precisamente vamos a hablar a tenor del apartado del amigo Andrés Díaz Sosa en Sucedió en, hoy recordando pues bueno, todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia con ese bello ejemplar de nuestra floresta, que diría Viera y Clavijo. Andrés Díaz Sosa, muy buenas tardes, bienvenido amigo. Hola Isidro, muy buenas tardes a todos. Y bueno, tú dices una fecha, por recordar una fecha, pues para mí sí fue muy importante para la historia de ese Drago, el año 1917. El año 1917 es declarado Monumento Nacional, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos, oiga, ¿no? Estamos hablando de una especie que no es arbórea, que todo el mundo dice que es un árbol y no como tal. Digamos, alguien me dijo a mí una vez, un botánico, y es un tallo gigante, dice. Sí, es que es una planta, se llama la Dracaena traco, acrecienta, y es, digamos que es una planta herbácea, pero leñosa. Lo que pasa que no es estrictamente un árbol, sino es diferente. Por eso incluso ese es uno de los graves problemas por el cual no puede ser, digamos, medido en la edad, ¿no? No puede ser Sí, no. controlable, porque claro, todos sabemos que cuando cortamos un tronco, tú ves la circunferencia y Sí, todos los botánicos sí, conocen más o menos aproximadamente la edad que tiene el árbol por esas circunferencias. Y no sucede lo mismo con los dragos, por lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, Pertenece sí. al grupo de las monocotiledóneas, y luego digamos que la estructura no es el típico árbol que estamos acostumbrados a ver, parece más bien un arbusto, una planta así, lo que pasa es que es gigante, evidentemente, ¿no? Bueno, y que ha dado a lo largo de la historia conocida, por lo menos en cuanto a los escritos que se hicieron primigeniamente, desde Juba, etcétera, y muchos, pues gente que vino de fuera, me refiero yo portugueses o incluso también españoles y demás, el porte que era, ¿no? Y la característica Sí. que tenía, ¿no? Cuando sangraba. Son unas plantas, sí, son unas plantas que se adaptaron bastante no se sabe tampoco de dónde procede, pero que se adaptaron perfectamente a los territorios estos de ultramar. Estamos hablando de las Islas Azores, de Cabo Verde y toda esa zona, y se han adaptado muy bien a su orografía, y evidentemente se han criado de una manera salvaje. Lo que pasa es que todos coinciden en que los dragos, digamos que la gente lo que hizo fue acercarse al drago, no, el drago nació porque el más antiguo que se recuerda, que ya hablaremos de él ahora, que es el de los jardines de Franchi, pues ese drago pues vivía solo allí. Lo que pasa es que allí entonces, a raíz del drago, lo que atrajo a la civilización. Sí. El drago no es que él lo sembraran allí, sino que él nació en la naturaleza y luego la civilización se acercó a él, ¿no? Bueno, como bien dice, había uno de los grandes representativos de ese, digamos, elemento vegetal, de ese ser vegetal que estuvo en la Orotava, que conocíamos nosotros lo que se escribió acerca de él, y bueno, tuvo que ser de unas dimensiones, Andrés, tremendas, ¿no? Era impresionante. Ahora hablaremos de los datos que se conocen. Adelante tú. Pero vamos a empezar primero con el DEICO, los datos que conocemos, porque realmente hoy en día es pues nuestro símbolo, uno de los grandes símbolos. Y luego también hablaremos un poquitito de la importancia que tuvo el drago para la civilización guanche, ¿no? Para lo que conocemos. Evidentemente, casi todos los datos que se conocen pues son leyendas y cosas de estas que dicen que realmente bajo sus copas pues se celebraban los mensellatos para tomar normativas y para eso. Y entonces fueron muy importantes también, digamos, dentro de los propios guanches, ¿no? Sí. Comencemos con los datos del DICO. En este momento, pues es el más grande que se conoce en el mundo. En ese tipo de especie de árbol es el mayor que existe en la actualidad que está vivo, ¿no? Tiene actualmente aproximadamente unos 18 metros la altura que tiene, y su base tiene un perímetro de unos 20 metros. Y luego, lo que sí es importante es la ramificación que tiene. Dice que ahí tiene más de 300 ramas principales. Y luego una cosa que es curiosa dentro de los dragos, porque también lo tenía el de Franchi, es esa cavidad que tiene casi todos los dragos en su interior. No sé si recordarás, Isidro, que eso menos mal que se arregló hace ya unos años, pero recuerdo que le habían puesto cemento para intentar de tapar todas esas zonas, todas esas oquedades que tenía el drago
Sí. Y entonces eso fue un error garrafal, ¿no? Después Sí. ya posteriormente se le quitó el Recuerdo cemento. perfectamente esa inyección de cemento, Sí, creo que sí. era hormigón armado, ese, no sé, bueno, un cemento Hormigón se le especial, ¿no? puso en la parte de la base, se puso parte. Yo recuerdo de pequeñito ir a visitar Sí, al Drago y verlo. recuerdo ver esos, Sí. los plafones ahí de cemento pegado en Se hizo en sobre la todo, base. recuerdo yo, para evitar, según decían, que los vientos lo tumbaran, porque siempre los icodenses, como cualquier otro sitio donde hay un elemento de esa característica, y ha pasado lamentablemente, han tenido miedo de que el viento pues lo tumbe, y Sí, que si sí, lo tumba, sí. lógicamente recuperarlo será muy Se difícil, le da ¿no? un súper atractivo, está clarísimo, ¿no? Sí, claro, claro, un elemento Incluso propio. el de Franchi también tenía esa oquedad. Tengamos en cuenta que la cavidad que tiene en este momento el de ICOT tiene 6 metros de altura. Imagínate que tiene una puerta en su interior Ujú. y en el exterior se ve como una puerta para acceder adentro, ¿no? Y luego en 1985 fue cuando se le realiza una valoración importante y una cosa que no sé si sabrá la gente, que es curiosa, ¿no? Porque me he enterado estos días también buscando datos aquí, que dentro, en el interior del tronco, le han puesto un ventilador que lo único que está haciendo es facilitar la circulación del aire y Ujú. que evite que proliferen dentro los hongos, para que los hongos no puedan afectar a la planta desde el interior. Bueno, hemos Es visto curioso, ¿eh? nosotros en internet, hay muchos, digamos, científicos opinando acerca del tema. Me he quedado yo sorprendido, ¿no? Sobre todo por mucha gente diciendo todas las cuestiones que se han hecho a lo largo de estos últimos años. Hay Sí, ahora mismo sí, un responsable directo, un biólogo, un botánico, perdón, que está sí, pues muy sí. pendiente Hay del una comisión cuidado. Sí. experta que está cuidándolo continuamente, sí. Bueno, y que Está además, con... incluso tú lo decías antes, es una figura protegida a nivel mundial ya. Exactamente, exactamente. Europeo, Y ¿no? luego una de las cosas que también se logró hacer hace ya unos años, y fue porque el alcalde en su momento de Dicot llamó al que era presidente del gobierno canario, Jerónimo Saavedra, digamos, los políticos como una obra urgente, fue, recordarás cómo era la carretera pasaba Ujú. por la parte de encima del Drago y seguía para allá y pasaba Sí. el puentito, ¿no? Sí, sí, yo me Entonces, acuerdo en el todavía mismo... de chico menudo de pasar y Sí, sí, pararnos sí. justamente enfrente, eso se lo digo yo a la gente, la verdad no se lo crea. Exacto. Te Sí, parabas sí, 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 enfrente del pasábamos Drago, por el cruzabas coche, la carretera. pasamos a metros, a 2 metros Sí, del Drago prácticamente pasaba la carretera, ¿no? sí, 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 sí. Y Bueno, se luego ha fue, mejorado con esa mucho eso. fecha, eso que acabo de mencionar fue concretamente en el año 1993, que Ujú. se desvía la carretera y se hace ya por la otra parte de allá y que va a salir abajo a la rotonda, ¿no? Sí. Y ya pues no corre el peligro. Y luego también se hace en ese año, se acuerda, crear un entorno en torno al Drago, se crea un parque Sí. donde pues lo que hacen es, digamos que plantan allí pues distintas variedades de Endemismo. especies endémicas de Sí. Tenerife, ¿no? Como son Ujú. cardones, tabaibas, brezos, hayas, palmeras, aceviños, viñátigos, Con muy tilos, buen laureles, ahí hay criterio, de claro todo, que sí, hay de porque todo, ¿no? se trata de, en cierta manera, de buscar también esa afinidad desde el punto de vista del lugar donde está, porque es que hay veces que tú dices tú, muchos de los dragos que tenemos en nuestra tierra se mueren, ¿sabes por qué? Por la cantidad de agua que reciben, que es tan grande. Los Sí, dragos no necesitan tanta agua. Sí, efectivamente. claro, pues muchos de Y hay ellos... una cosa curiosa que también en algunas páginas de botánica he visto. El drago tiene un serio problema y es que tú sabes que no florece todos los años. Sí, Es una planta que florece todos los años. Y eso es una característica que no colabora en perpetuar la especie. Es claro. decir, el hecho de que la planta no eche todos los años flor y evidentemente la fruta para Sí. que se pueda reproducir, eso es un grave daño a la perpetuidad de la especie, ¿no? Por Bueno, todo un problema que tienen los dragos, ¿no? yo he tenido la ocasión de que con el amigo Isidro Cedrés en su día nos regaló a muchos de nosotros semillas de drago y hemos ido Sí. sembrando dragos en diversos puntos. Uno creo que está en Chanajiga, otro está en otro sitio. Y bueno, el caso está en que también tenemos que ser nosotros como algunos de esos pues Sí. cuervos, mirlos y otros aves Sí, que... que además vamos con nuestras manitas y sembramos en la especie allí, ¿no? Sí, sí. Bueno, Bueno, yo me considero también de todo ese grupo. Yo tengo uno aquí en la finca que tengo, y tengo uno enorme que lo sembré pequeñito, me lo sí, regaló mi hermano, sí. y sembré, y hoy en día es un tronco de árbol impresionante. Además Bueno, estoy súper orgulloso de él y me encanta hoy todos los días verlo, ¿no? no se escucha muy bien la comunicación, tienes algunos problemillas ahí, de vez en cuando viene una barrida, como dice el otro, y te quita la Sí. voz casi, pero bueno, más o menos se queda. Bueno, escucha esto, porque tú sabes que a mí me gusta siempre escarbar un poquito. Escucha esto. Ahí viene. Siete caminos me llevan hasta las cumbres de Cheide. De cada isla un camino que van a morir al Teide.
ese drago milenario que mira al cielo y se abraza a nuestro El drago es el árbol corpulento de las Canarias que puede medir hasta 18 metros de alto y produce la resina de color rojizo de tanto uso industrial en la fabricación de barnices y colorantes. Bueno, no se escucha todo lo bien que quiera porque es que, claro, estamos hablando de una etapa de eso del 40 y algo, no sé, por ahí. Así que estamos hablando del nodo y que hablaba acerca de esos barnices y del drago y demás, ¿no? Que hay por ahí, ¿no? Que fue uno de los representativos, pero como bien decías tú, está el de Franchi, que, bueno, hay escritos sobre él también, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de Franchi, pero también quería decir que una de las características, una de las cosas más discutidas del drago, y yo supongo que tú habrás escuchado eso un montón, es evidentemente la edad aproximadamente, Sí. la edad aproximada que tiene. Los guaracheros cantan el drago milenario y todos hablamos y toda Sí. digamos toda la publicidad que hay, todo el mundo habla del drago milenario de Tenerife y del Có de los Vinos, ¿no? Pero en fin, no, según todos los técnicos que No lo llega, han no visitado, llega. están hablando de que la edad más probable esté sobre los 700 años, con un posible error entre 100 y 150 años. Es decir, que puede ser hasta los 800, 850 o pueden ser 600 o 650. Es decir, que por ahí puede ser Aún más o así, menos la edad es una aproximada. burrada de años para un espécimen vivo, Es ¿no? una Es decir, cosa que es barbaridad. tremendo. Y luego el drago tiene pues muchas leyendas. Hay una que es muy bonita, que dice que bajo este árbol se celebró la última reunión de los 4 últimos menseyes guanches: Pelicar de Icod, Romén de Daute, Pelinor de Adeje y Adjoña de Abona, para acordar ajustar la paz con el rey de España con el fin de evitar un baño de sangre para su pueblo ya castigado. Es una leyenda. Y luego hay otra muy bonita que no sé si la has escuchado, la del mercader que viene buscando la sangre del drago, Sí. porque está utilizada la farmacopea y que ve a 2 niñas, 2 jovencitas bañándose y rapta una de ellas, ¿no? Y cuando la chica que lo engatusa le da una manzana para intentar y se escapa, y luego ella se va hacia el bosque y se mete en el drago, y luego cuando él intenta ir a volverla a capturar de nuevo, pues el drago, digamos que le tira una flecha al drago y brota una sangre, y entonces él se asusta y se va corriendo y cree que ya llegó realmente al jardín de las Hespérides, que con la manzana estaba que el drago estaba protegiendo a la niña, que era un monstruo, en fin, toda una leyenda muy bonita de origen guanche, ¿no? Muy bien, pues fíjense ustedes, ¿no? Que estamos hablando de todas esas leyendas que existen en torno a un elemento vivo vegetal que formó parte de esa primigenia de los guanches, que se utilizó como chajasco para funerario, como una especie, digamos, de tabla que se ponía debajo. También se utilizó como pues el tallo, lo que es en sí la cubierta para embarcación, para hacer tambores, de hecho, incluso para pescar. Bueno, tremendo. Tambores para tocar también, ¿no? Es decir Sí. Bueno, y hablamos ahora un poquito del de Franchi, este otro que, como dije, pues se nos acabó se murió, es decir, ahora les comentaré las fechas aproximadas. Se terminó de caer en el año 1867. Pero hay que decir que, pues, saber dónde está donde estuvo en su momento fue en los jardines de Franchi, en La Orotava, donde está ubicado eso, al lado donde está, pues, las instalaciones de que tiene esto del Parque del Tei, de Telesforo Bravo, las instalaciones en la instalaciones en la zona de... Sí. Según todos los datos que se tienen, decían que era más ancho y algo más alto, y se terminó de caer, como dije, en el año 1867, y hay una cosa curiosa, que la vi en varias páginas. ¿Tú sabías que se conserva un trozo de su corteza en las vitrinas del Jardín Botánico de Kew, en Londres? No, pues no lo sabía, no lo sabía, no. Sí. Bueno, sé que los británicos en momias, en un montón de cosas de aquí se llevaron, y Alemania también se llevó bastantes cosas, ¿no? Y bueno, y que en ese momento eran objetos de culto para muchas cuestiones, incluso desde el punto de vista de, como te decía, de lo que es en sí, pues no sé, el tema tú hablas de esoterismo, además, ¿no? Entonces, claro, eran todos elementos que eran muy, muy nobles, muy básicos, y lógicamente, pues eran de culto, ¿no? Y el drago, pues bueno, cuando manaba esa sangre, que en realidad no sale roja, se enrojece por la oxidación, ¿no? Y demás. Entonces, claro, pero en ese momento, pues bueno, era un elemento muy, muy,
muy cotizado desde el punto de vista del uso que se le daba para ese tipo de cosas, ¿no? Además, tú sabes que también esa savia está utilizada en la farmacopea, es decir, que Sí. llegó a utilizar en la farmacopea, ¿no? Te puedo decir incluso que hay un pintor Tiziano que llegó a utilizarlo. Dicen que incluso el mismísimo Leonardo da Vinci utilizó tintura o tintura para sus cuadros y sus cosas hecha también una base de dragos, es decir que no solamente estaban aquí en Canarias, que también estaban en el norte de África y demás, y Sí, en Asia, sí. una especie diferente, pero bueno, que en cualquier caso aquí se venía a buscar, según dicen, venían a buscarla aquí también, ¿no? Ya. Bueno, decir del drago de los jardines de Franchi, que tuvo una de las personas que más lo usó y que más lo analizó fue Alexander von Humboldt. Sí. Lo admiró en el año 1799 durante su estancia aquí en la isla. Y también tiene también, pues, se cuenta de él también muchas tradiciones. También se dice que fue el árbol sagrado de los guanches, que se reunía en el Consejo Tagoror bajo su copa para promulgar leyes y coronar también al Mensei de Taoro cuando moría el anterior Mensei. Sí. Y también que en el año 1496 junto a él se ofició una misa para conmemorar la definitiva conquista de las islas. Uh-huh. Y bueno, y también sirvió, datos curiosos, como punto de referencia para el reparto de las tierras entre los conquistadores, ¿no? También fue importante como una referencia también aquí Sí. en el norte, ¿no? Uh-huh. Y luego sobre la edad que tuvo este árbol de Franchi, tanto Humboldt como otra persona también que fue un astrólogo que estuvo aquí, que no sé si recordarás el dato, que era Sí. Piazzi Smith, que fue el que Sí. el que instaló el primer telescopio arriba en el Teide, que estaba Bueno. en el Alto Guajara, que todavía allí existe todavía las piedras Yo que hice la cabaña donde estaban estuve ellos. hace unos días precisamente en el panel informativo en las cañadas, al lado donde está la ruleta y demás, y Sí. ahí se nos recuerda cómo gracias a él tenemos en la luna unos montes Tenerife gracias a él. Bueno, ¿no? pues tanto Humboldt como el Piazzi Smith consideraron y le atribuyeron a este drago de la Orotava varios miles de años. Sí. Pero lo que está claro, que lo único que sabemos con certeza, y eso sí lo corrobora todo el mundo, es que superó el milenio, así superó los 1000 años. Uh-huh. Que eso está prácticamente todos los escritos lo dicen así, ¿no? Uh-huh. Y luego también era una cosa que es curiosa de los dragos, y es que el campesino lo utilizaba también como oráculo meteorológico. Uh-huh. Es decir, tú sabes que, como te dije, que los dragos no florecen todos los años, Sí. y no solo no florecen todos los años, sino que no florecen por igual las partes del drago. Uh-huh. Es decir, para los campesinos decían que cuando salía, florecía por el norte o el noroeste, que sería un año lluvioso en esas vertientes. Si florecía por todos los lados, que llovería abundantemente en la isla. Y que si lo hacía por el sur, venía un año con muchas sequías y muy malas cosechas. Es curioso todo Tremendo, eso, ¿no? bueno, los agüeros También lo utilizaban propios Sí, del sí, campo. porque decían que por lo visto el drago tenía pues esa sabiduría también de ser un poco el que indicaba el tiempo que iba a venir en las próximas fechas, ¿no? Bueno, yo intenté buscar, ¿te acuerdas que te había dicho el tema de Viera y Clavijo? No encontré el texto, pero lógicamente yo lo leí, está escrito, donde él habla incluso y narra cómo desde una ventana que da está sentado, hay 14 comensales en esa mesa que tenía el drago de Franchi, Sí, y que sí, bueno, sí. es tremendo, desde la ventana de la casa de enfrente miraba para el drago y él reflexionaba, ¿no? Lo grande que es y tal. Entonces, eso está escrito, pues a ver si la encuentro, porque es una de las descripciones más bonitas que he visto yo, ¿no? Entonces, claro, es una pena que no encontrara ese papel. Son muchos, Bueno, claro, lógicamente, sí, 30 años, pero la verdad es que es una cosilla muy bonita. Decir Estoy seguro también lo contrario. como más datos curiosos, por ejemplo, que el escudo de armas del municipio de La Orotava, Sí, el elemento central, pues lo ocupa un drago. sí. Es una cosa curiosa también. Y luego decir que ese drago de los jardines de Franchi, el 21 de julio del año 1819, un huracán derribó más de la mitad de su copa. Ahí incluso hay algunas láminas por ahí que yo he visto, Sí. y se ve como cortado la mitad, Sí, ¿no? cierto. Ajá. Pues entonces, y lo curioso fue que, y luego el 7 de marzo de 1867, unos años después, otro fuerte vendaval lo acabó de derribar definitivamente, ¿no? Ujú. Y luego es curioso también, si entra la gente, y aquí digamos les oriento si alguno quiere ver dragos, es curioso porque tanto el Ayuntamiento de La Orotava como también el de Los Realejos tienen una ruta, Sí. la ruta de los dragos. En La Orotava hay una importante, Ujú. y aquí también en Los Realejos hay una ruta de los dragos. Sí. Ahí voy a mencionar algunos de los más importantes, evidentemente
el mayor es el que tú tienes ahí enfrente, que dice que a veces lo ves, yo no sé si lo ves exactamente. El de San Francisco, lo veo todos los días, ¿eh? El de San Francisco. Sí. Está considerado por muchas personas como el segundo más bello de la isla. Yo Sí. no lo sé, yo no tengo datos aquí para corroborar eso, pero que está considerado el segundo. Para mí Luego es hay un dragón. uno de los más bonitos que existe después de Sí, bueno, sí. el de ICOD y este son uno de los más, por lo menos, este es lo que tiene diferente con respecto a ICOD, lógicamente que tiene menos edad y que también pues tiene más juventud, es decir, más vivo, florece, notas tuco, bueno, estuvo un medio desvío ahí que nosotros le Sí. pusimos en contacto al concejal, recuerdo yo, Adolfo, y que después también se interesaron y ellos llamaron a Lázaro Carreter, bueno, a todo lo que es el apartado de botánica del gobierno y que Ajá. efectivamente que cambiaron la forma de riego en el cementerio al lado, el tema de riego por goteo, se ha mejorado mucho y lógicamente se ha trabajado en pro de la consecución de la conservación. Claro. Ese es uno, Sí. el de ahora a mí, yo también, el de las 7 Fuentes es menos conocido porque está metido Luego, dentro. exactamente, luego está el de las 7 Fuentes, que está en Puerto Franco, en la carretera San Vicente, este está también muy bonito ejemplar. Luego también tenemos unos dragos en la Rambla de Castro, Sí. que está dentro del Palmeral, ¿no? Luego hay un drago también que a lo mejor no vemos tanto, pero Drago está en la Hacienda de los Príncipes, esa casa que está abandonada ahí abajo, Sí. una antigua casa que hoy está abandonada. Allí hay un drago importante también, y Ujú. está, digamos, dentro de la ruta de los dragos. Luego están los dragos de Tigaiga, que son 2 maravillosos ejemplares que están silvestres ahí en la ladera. Ujú. Y luego los de de Rambla del Mar también se ven desde Mirador San Pedro, se ve también. Ah, exacto. unos dragos Pero muy bonitos. yo estoy enamorado de unos gemelos. Y luego están los dragos, que ya eso me quedó para el final, Sí. los dragos gemelos, que para mí son unas joyas también. ¿no? Bueno, Que son para los mí, que están- digamos, la fotografía, una de Sí, los... yo creo que la ubicación que tienen es Sí. la perfecta, ¿no? La La iglesia Domínguez, de sí. aquellos dos moles aquellas de agua, es la ubicación perfecta, ¿no? Sí, bueno, la Domínguez Afonso en el Realejo Bajo, esos 2 dragos gemelos, que para mí es una de las estampas más bonitas que tiene el municipio de Los sin lugar a Realejos, desde tú que tantos años yendo a ensayar a Tigaray, saliendo Sí, y viéndolo sí, justamente sí. enfrente, ¿no? Y de hecho, bueno, Tigaray tiene algunos pósters y Sí, los tiene justo en ese piquito de que ahí hay unos escaloncitos, sí. ahí hay un póster del grupo porque está muy curioso. Yo también. recuerdo cómo se hizo en su día el estudio y Los Realejos es uno de los municipios, no sé si es el más, pero uno de los más que tiene dragos plantados en sus jardines y demás. Es decir, uno de los municipios con mayor número de Sí, especímenes sí, de dragos sí, vivos y también ahí, ¿no? Hombre, hay que desde aquí mandar un fuerte abrazo a toda la gente de jardinería, del De jardinería, ayuntamiento. que claro, Han son los que evolucionado cuidan, mucho, claro, han muchísimo. aprendido, han sabido Sí. que césped con eso no se lleva, han cambiado las Sí. formas de riego y tal, y la verdad que han hecho una labor extraordinaria, las chicas y los chicos, y también los que los llevan y demás, muchas felicidades, porque la verdad es que yo por lo menos he visto esa evolución, ¿no? Sí, sobre todo, yo lo que pienso es que los nos preocupemos, saber que son plantas que son Se nos de entrecorta. plantas de muchos años, y Sí, que son plantas que van a vivir muchos años y que necesitan, yo no Ujú. digo un cuidado muy, muy especial, pero sí que tengamos cuidado, sí. sobre todo el entorno, evitar lo que tú dices, prolifere mucha cantidad de agua Ujú. o algunas especies que le pueden dañar, en fin. Sí. Pues son plantas que viven muchísimo, son muy longevas, ¿no? Ajá. Pero realmente son de una esbeltez, creo que son Ujú. tú ves un drago y la verdad, yo recuerdo una vez que tuvo un grupo aquí que para nosotros fue uno de los intercambios más bonitos que hizo Tigaray con el grupo Melaza, que son Melaza, de Granada, de Motril. Motril, sí. Pues esta gente, yo me acuerdo que cuando hicimos una cena de despedida, que ya ellos se iban al día siguiente, cogían el vuelo, el regalo que le hicimos, además recuerdo que el amigo Carmelo, el dueño de la Florería del Castillo, Ujú. nos regaló al grupo, tenía pues, un montón de dragos allí que había reproducido, que tenían las plantas, y yo me acuerdo que el regalo que le hicimos a ellos fue, le regalamos una planta de drago a cada uno de los componentes, a cada Sí. uno, y se la llevaron para Motril, todos dragos pequeñitos en macetitas chiquititas, y luego al grupo le regalamos uno mayor en una maceta más grande, y ese drago está sembrado en una rotonda en Motril, Ajá. y se lo llevó el grupo Melaza, se lo llevó para allá. Es curioso ese dato Bueno. también. Y allí tenemos un drago sembrado nosotros en Motril, Bueno, sabes de aquí que de Los Realejos. a mí me gusta mucho también el tema de todas las tradiciones. Hay una tradición que tiene que ver con el drago con respecto a la curación de la hernia, porque está el mimbre que se abre y un hombre llamado Juan y una mujer Isabel pasan al niño quebrado para quitarle la hernia y demás y tal. Ajá. Bueno, pues resulta que también estaba otra forma de ayudarle al niño y era ponerle la plantita del pie del niño apoyada en el
el drago y con el cuchillo, con el knife, hacer la silueta del pie, y resulta que ahora tú ves dragos por ahí perdidos donde se ve la silueta de un pie de un niño. Si el drago vivía y la silueta se marcaba, quiere decir que el niño se curaba, ¿no? Entonces, bueno, son historias muy, muy bonitas de nuestra pues historia también, que me imagino que habrá gente que conozca muchas más, pero el hecho de un útil también para los guanches, la única, bueno, ¿te acuerdas que tú también lo comentaste? Una de las posibilidades que tenía de pues navegar era a través de esos pues digamos de esos tallos huecos, ¿no? Para poder pues también albergar dentro a las personas, y yo ¿no? he visto por ahí también algunos artesanos que utilizan hábilmente la hoja del drago seca, lo que está pegado al tronco, que es una forma como un triangulito, que es de color, un color rojizo. Pues he visto por ahí auténticas obras de arte hechas con ese material también de las hojas secas de los dragos también. Bueno, un elemento más de nuestra historia que también está precisamente en esos yacimientos prehistóricos, bueno, prehistóricos no, perdón, más que prehistóricos, pre-europeos, vamos a decirlo así, cuando los guanches aquí vivían libres, y lógicamente también el uso que se le dio en esa etapa de la historia. Pues Andrés, media horita casi hablando de ello y podríamos seguir, porque esto puede dar para mucho más, ¿eh? Sí, bueno. Yo como siempre termino, pues a la gente, pues si alguno está interesado, hay muchísimo, nada más que meter Dragos de Tenerife, y ahí hay muchísima información, mucha documentación histórica, muchos datos, y sobre todo muchos datos curiosos, ¿no? A mí uno de los que me resultó más curioso, que pensé que tú lo sabías, lo de que existía un trozo de la rama no lo sabía. en un museo de un botánico inglés ahí, de un jardín botánico inglés, que ahí hay un trozo de la corteza del árbol de Francis. La verdad es que me dejó un poquito asombrado, ¿no? Y como dato curioso, y no lo dije antes, cuando florecen todas las ramas, el drago de Icó se cree que pesa unas 80 toneladas. Y que el peso con la floración, tengamos en cuenta que tiene aproximadamente unas 1.500 ramas florales, y que se ha llegado a estimar en 3,5 toneladas aproximadamente más de 450.000 semillas. Es decir, cuando el drago florece, se cree que se incrementa su peso sobre 3,5 toneladas. Imaginemos lo que supone eso, ¿no? Sí, estamos hablando de lo que es la grandiosidad de ese árbol, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, pues como digo, con Andrés Díaz Sosa hoy hablando acerca de ese elemento vegetal, de ese ser vivo anexo a nuestra forma de ver la vida a través de la naturaleza y de tantas cosas buenas que tenemos en esta tierra. En esta tierra, efectivamente. Andrés, pues seguiremos el lunes, hablaremos nuevamente en ese apartado también que está teniendo un éxito y pues apoyo decidido por nuestra audiencia del Primer Café, así que seguiremos con todo ello. De antemano, muchísimas gracias, amigo, un saludo. Pues gracias también a ustedes y nos vemos el lunes. Venga, un saludo.